Muy buenas noches, familia. Damos gracias a nuestro Dios por esta noche maravillosa en que nos permite volver a reunirnos para continuar con esta nueva serie de lecciones. Ya a partir de hoy ya no será nueva, ya será nuestra presente serie de lecciones, el hogar como Dios lo planeó. Ya estamos en nuestro devocional número 68 en realidad, pero estamos utilizando la presentación de la semana pasada porque aquella lección aún no ha terminado. Esta lección, que es la primera, lleva por título ¿Qué es el matrimonio? Y estuvimos viendo varios textos, entre algunas consideraciones preliminares, que el matrimonio es un contrato, pero existen muchos contratos. Debemos recordar que es posible también que una unión ante el gobierno, ante la sociedad, sea llamada matrimonio, pero que aún siendo legal y aún siendo aceptada por la sociedad, no sea aceptable para Dios. Y dimos algunos ejemplos como los que estamos viendo ahora mismo en pantalla, personas que estaban casados, tenían su mujer, pero para Dios ese matrimonio no era aceptable, para Dios no era realmente matrimonio. Y luego comenzamos a ver algunos puntos respecto a lo que el matrimonio es. Voy a dar un breve repaso porque hoy nos toca ya la parte final. Habíamos visto los primeros 8 puntos de ello. Primero vimos que el matrimonio es una creación de Dios. En Primera de Timoteo 4, Dios advierte acerca de las desviaciones doctrinales que vendrían al final de los tiempos y dice que parte de esas desviaciones es oponerse a lo que Dios creó y suma a lo de los alimentos también el tema del matrimonio. Y es que así lo vemos desde Génesis, es Dios quien instituye el matrimonio para la humanidad, comenzando con la unión de Adán y Eva. En segundo lugar, que el matrimonio es un arreglo que colocó Dios desde que comenzó la humanidad. No permitió que Adán y Eva vivieran en otro tipo de unión, ni dejó pasar siglos antes de revelar el matrimonio, sino que desde que creó al hombre automáticamente dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego en Génesis 2:24 establece para todos los tiempos, para toda la humanidad, sean cristianos o no, que él solamente va a aceptar la unión del matrimonio, no ninguna otra unión que el hombre se invente que atente contra esta institución. En tercer lugar, vimos que el matrimonio es un arreglo divino que está respaldado y aprobado por el Señor mismo. Cuando Jesús tiene aquella conversación con los fariseos en Mateo 19, Él les dice, ¿acaso ustedes no han leído que es Dios el que ideó el matrimonio, que es Dios quien estableció esta unión como una unión de por vida, que no puede unirse una mujer a otro varón, tampoco un varón a otra mujer durante el tiempo de vida de su cónyuge, sino que si lo hace va a ser llamado o llamada adúltero o adúltera? Y solamente cuando muere aquel cónyuge, entonces esta persona podría unirse a otro o a otra sin ser considerado adúltero o adúltera. En cuarto lugar, vimos que el matrimonio es un arreglo divino que idealmente implica dos tipos de amor. Y recordábamos que en griego había 4 palabras para referirse al amor, pero particularmente nos interesan dos en esta lección, que son el término agapao y el término fileo. El término agapao, como lo hemos definido muchísimas veces aquí y en la iglesia, tiene que ver con ese amor perfecto que está dispuesto a sacrificarse por el bienestar del otro de manera incondicional, es decir, no está esperando ni está exigiendo algo a cambio, sino que simple y llanamente tiene esa voluntad de querer ver al otro con el mayor bienestar posible. Si ya el otro corresponde, amén, pero si no corresponde, no importa. Por eso es que agapao se aplica a amad a vuestros enemigos. Definitivamente que los enemigos no nos van a dar las gracias, no nos van a tratar bien, ni siquiera van a contar como algo bueno lo que hagamos por ellos, pero aún la escritura dice, oren por ellos, bendíganlos en una sola frase, amad a vuestros enemigos, agapao. Entonces, imagínense si hay que amar de esa manera perfecta a nuestros enemigos, cuanto más a nuestras parejas entre todos los que están involucrados en el arreglo del matrimonio. Pero
También está el término fileo y es importante que lo tomemos en cuenta porque a veces se piensa que debido a que Hollywood ha idealizado tanto el amor romántico a través de sus películas, está mal tener ese tipo de afecto o sentimientos o que el matrimonio no necesita eso. Eso es totalmente falso. En el caso, por ejemplo, de el Antiguo Testamento, vemos muchos arreglos de matrimonio donde la persona se casaba con alguien que anteriormente no conocía, que anteriormente no estaba en su entorno. No se puede decir que crecieron juntos, se hicieron amigos y luego se enamoraron. No, no pasó de esa manera. Sin embargo, sí vemos muchos ejemplos de este amor fileo en David hacia aquella que él amaba por encima de todas, la hija de Saúl. También lo vemos en el caso de Jacob amando a Raquel por encima de Lea. A ambas les cumplió, con ambas fue responsable, con ambas tuvo hijos y heredó a estos hijos, pero él amaba a Raquel. Entonces allí hay un amor que tiene que ver con afecto, tiene que ver con ternura, tiene que ver con toda esa parte, bueno, dulce, con toda esa parte sentimental o emocional de la relación. Ambos son importantes, son factores estabilizadores y motivadores dentro del matrimonio. Agapao garantiza que aun cuando nos levantamos de mal humor, aun cuando estamos enfermos, aun cuando hemos discutido con la persona, aun cuando la persona nos ha decepcionado, pues nosotros tomamos la decisión de seguir sirviéndole, ayudándole, haciendo el bien por él o por ella incondicionalmente, ¿sí? Y luego hay momentos en que emocionalmente estamos estables, tranquilos, gracias a tomar estas decisiones correctas de amor perfecto y entonces pues estamos listos para también manifestar esa parte. Era importante volver a recalcar esto porque creo que es uno de los aspectos más importantes de este último punto de nuestra lección llamado el matrimonio es. En quinto lugar, vimos que el matrimonio es un arreglo divino que implica un solo esposo y una sola esposa. Este ha sido siempre el plan de Dios y su voluntad. Él no autoriza matrimonios en grupo, ni poligamia, ni androgamia en el caso de las mujeres, homosexualismo, un hombre y una mujer. Como también dice, gracias a Dios y esperamos que toda la vida sea así. También la constitución política de nuestro país, la República de Panamá. En sexto lugar, el matrimonio es un arreglo sagrado que idealmente incluirá a los hijos. Y decimos idealmente porque podría darse el caso de que por motivos de salud, por un accidente en un tiempo en el que todavía no habían tenido hijos, alguna situación así ya fuera de nuestro control, pues no podamos procrear hijos, no podamos tener hijos en la familia, pero sí es el ideal de Dios que los haya. Recuerde que a Adán y Eva le dice, fructificaos y multiplicaos. Y en el Salmo 127, verso 3, siempre recalca, herencia de Jehová son los hijos. En séptimo lugar, vimos que el matrimonio es un arreglo sagrado en el que Dios intenta que el esposo y la esposa estén unidos y sean fieles el uno al otro hasta la muerte. Y citábamos el texto de Romanos 7, que hace un momento también prácticamente lo parafraseamos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, Romanos 7, 1 al 3, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Note que el texto claramente habla de la ley del marido. No está hablando simplemente del hecho de que porque murió, pues bueno, ya no es mi esposo o ya no es mi esposa, sino que hay un contrato, un pacto donde el hombre se liga no solamente con su cónyuge, sino con la autoridad que aprueba ese, y no la autoridad civil, la autoridad suprema que aprueba esa unión o ese matrimonio. Entonces, por eso es que
cuando alguien es repudiado por fornicación, por haber sido infiel a su pareja, y la parte inocente lo repudia, se divorcia de él o de ella, o cuando una pareja se separa y no quieren volver de ninguna manera, Pablo dice, cuando hay separación debe haber quedarse sin casar o reconciliarse, pero ellos no quieren reconciliarse de ninguna manera, incluso posteriormente la persona se divorcia igual y una de las partes se divorcia y se vuelve a casar, o ambas partes por el divorcio que acuerdan terminan volviéndose a casar, o alguno se queda solo. Este que se queda solo dice, no se puede volver a casar, tiene el mismo problema de aquel que fue repudiado por motivo de infidelidad. ¿Pero por qué? Dice usted, si ya inició un nuevo matrimonio, ya tiene una nueva relación, ¿por qué no puede? O por qué si después de haberse separado estuvieron un tiempo solos, pero luego alguno de ellos se involucró en una relación ilícita, empezó a tener a otra pareja, o incluso ya decía, se divorció y se casó con otra sin tener derecho, porque no había infidelidad, sino separación? ¿Por qué no se puede volver a casar este otro? Bueno, no se puede volver a casar, y aquella persona que se volvió a casar no debió haberlo hecho porque existe la ley del marido, o la ley de la mujer, si la quiere ver de esa otra forma, para verlo de ambos lados. Aparte de yo estar ligado con él o con ella, puede ser que esa unión se rompa de manera legal, incluso aprobada por Dios cuando hay infidelidad, pero yo rompí, por decir como las esposas bueno, disculpen que tenga que usar esta figura tan dura, ¿no? Pero es para tratar de ilustrar simplemente, no es que el matrimonio sea eso. Pero imaginemos las esposas de un preso, ¿no? Está esposado al policía y está esposado también a la patrulla. Entonces, él logra romper la esposa que estaba en ¿qué puedo decir? Estaba prensada a la patrulla, pero sigue todavía esposado al policía. Entonces, imaginémoslo así. Usted puede ser divorciado, sea como Dios lo permite, o que usted lo haya hecho a su manera, pero eso no quita que usted siga esposado a la ley del matrimonio. La ley que dice que la única manera de que usted quede libre de todo compromiso con esa ley es que usted sea la parte inocente cuando hubo infidelidad, o que usted, bueno, que su pareja, su cónyuge muera. Es la única manera de quedar libre de ambos aspectos y poder rehacer su vida. Bien. Número 8. El matrimonio esto era solo un repaso y ya llevo la mitad del tiempo que tengo, más de la mitad del tiempo que tengo para este devocional, pero en octavo lugar decíamos que el matrimonio es un arreglo sagrado en el que idealmente habría actitudes básicas correctas, y citábamos los capítulos 5 y 6 de Efesios. ¿Y qué conclusiones sacábamos de allí? Decíamos, cuando hay, uno, la actitud correcta del esposo hacia la esposa. Dos, la actitud correcta de la esposa hacia su esposo. Tres, la actitud correcta de los padres hacia sus hijos. Cuarto, la actitud correcta de los hijos hacia sus padres. Y cinco, la actitud correcta de todos hacia Dios y su voluntad. Entonces el hogar será como Dios quiere que sea. Ahora sí, entramos al punto número 9. El matrimonio es una creación de Dios que existe con propósitos distintos. Uno de los propósitos del matrimonio es la culminación personal. Dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Ideal para él o idónea para él significa adecuada para él, una contraparte de él, un complemento. Tanto el esposo como la esposa están incompletos el uno sin el otro. Cada uno es incompleto física, mental, social, psicológica, emocional y espiritualmente. Cada uno debe entender y procurar satisfacer en ese sentido las necesidades del otro, completar lo que le hace falta al otro. Otro propósito del matrimonio, que ya lo hemos mencionado, es la propagación de la humanidad. Dios dijo a Adán y a Eva que tuvieran descendientes, les dio la ley de la propagación cuando dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis
1:28. Entonces, como hemos ya recalcado, es el plan de Dios que haya hijos en el hogar. Un tercer propósito del matrimonio es evitar la inmoralidad. Pablo dice en 1 Corintios 7:1 y 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 7:2 al 4 de 1 Corintios. Cuando el esposo y la esposa comprenden esta clara enseñanza bíblica y cumplen con estas instrucciones sagradas, no puede existir razón para la infidelidad. No debería haber razón para la infidelidad bajo ninguna circunstancia, pero nos referimos a que no hay ocasión, no hay tropezadero que lleve a hombre o a mujer a caer fácilmente en este pecado. Un cuarto propósito del matrimonio es incrementar el número de los salvos, ¿sí? Los padres cristianos entenderán sus responsabilidades de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Los educarán en el camino que deben seguir. Individual y colectivamente trabajarán juntos para traer a otros al Señor y ser estos mismos hijos personas que ya cuando empiezan a distinguir entre lo bueno y lo malo, cuando empiezan a ser responsables de sus propias acciones, quienes empiezan a tomar la mayor y más grande decisión que pueden tomar en la vida, que es obedecer el plan de salvación de Dios para que Dios les perdone todos los pecados que han cometido desde muy temprana edad hasta ese momento y a partir de allí sean miembros de la iglesia del Señor. Un quinto propósito del matrimonio es ofrecer una maravillosa compañía. Existe la pura alegría y el deleite absoluto de simplemente estar juntos, amarse juntos, trabajar juntos y preocuparse significativamente el uno por el otro. Otro propósito del matrimonio es ayudarse mutuamente y a todos los involucrados a ir al cielo. El hogar es el arreglo de Dios para empezar a desarrollar en cada individuo el carácter cristiano. Por encima de todo, el esposo y la esposa deben comprender que Dios pretendía que se ayudaran el uno al otro, se ayudaran mutuamente a ir al cielo cuando esta vida termine. Es verdaderamente trágico que muchos esposos y muchas esposas no comprendan este propósito fundamental del matrimonio. Otro propósito del matrimonio es posibilitar a los seres humanos de tener un mejor entendimiento de la relación entre Cristo y la iglesia. En Efesios 5, que ya lo citábamos la semana pasada, Pablo utiliza la relación del esposo y la esposa para ilustrar el tema que realmente le está tratando, que es la relación entre Cristo y la iglesia en ese contexto. Así como la esposa está sujeta a su esposo, también la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia de nuestro Señor es su prometida, es su novia, como generalmente la conocemos. Así como el esposo es cabeza de la esposa, así también Cristo es cabeza de la iglesia. En décimo lugar, el matrimonio bíblico es una relación hermosa, autorizada divinamente, en la cual solo ciertas personas pueden entrar. Sí, el matrimonio debería ser para todos, pero debido al pecado, debido a las malas decisiones que toma el hombre, rebelándose contra la voluntad de Dios, ignorando la Biblia porque la tienen a mano, no la leen, no la estudian, luego se meten en relaciones, se casan, se divorcian y luego quedan como personas no candidatas o no elegibles para casarse delante de los ojos de Dios. Eso no es culpa de Dios, esa es una decisión que la persona toma. Mire, ahora las personas que están haciéndose cirugía, están inyectándose cosas para cambiar su sexo, para alterarse hormonalmente. Entonces, luego, si no pueden revertir estas cosas, eso no es culpa de Dios. Si luego conocen a Dios en esa condición y tienen que tomar duras decisiones y cargar con las consecuencias de esas decisiones, eso no es culpa de Dios, es la decisión que cada uno tomó en su libre albedrío. Respecto al matrimonio, Dios ha dado leyes definidas respecto a quienes se pueden casar y Dios espera que estas leyes sean respetadas por todos, porque el matrimonio, como ya hemos recalcado, es universal. La ley de Dios para el matrimonio no es solo para los cristianos, es para todos, porque el matrimonio no se instituyó cuando nació la iglesia. El matrimonio viene desde el principio, cuando no había iglesia,
ni cristianos y mundanos, sino que se dio una orden para toda la humanidad allá en Génesis 2:18 y 2:24. El Nuevo Testamento enseña que hay tres clases de personas que pueden casarse conforme a las Escrituras. El primero es, obviamente, aquellas personas que nunca han estado casadas. Génesis 1:18 al 24, Mateo 19:5 y 6. En segundo lugar, aquellas personas cuya pareja han fallecido, como mencionábamos en Romanos 7:1 al 4 y también lo menciona Primera de Corintios 7:39. Asumiendo nuevamente que el matrimonio es con alguien que también sea elegible para casarse, obviamente. En tercer lugar, aquellas personas que han repudiado a su cónyuge, a su pareja, debido a que ésta ha fornicado, ha sido infiel con otra persona y por esto se ha divorciado de ella. Mateo 19:9. En onceavo y penúltimo lugar, el matrimonio es la situación autorizada divinamente y la única situación autorizada divinamente en el que un hombre y una mujer, es decir, esposo y esposa, están honorablemente obligados y privilegiados a unirse sexualmente con la bendición de Dios. No es la relación física la que constituye el matrimonio, como algunos enseñan vanamente, erróneamente. Más bien, la unión sexual es consecuencia del hecho de que se ha celebrado primeramente el matrimonio entre esas dos personas. Cuando la autoridad declara una pareja como esposo y esposa, en ese momento son realmente delante de la autoridad civil y delante de Dios, esposo y esposa. Si luego se pierde el documento, si luego no lo registran y todo ese montón de historias que el hombre a veces quiere, con las que quiere complicar la doctrina bíblica, ese es su problema. ¿Cómo va a resolver ese problema? Es su problema. En el momento que cumpliendo los requisitos divinos y los requisitos legales, usted fue declarado por una autoridad, esposo y esposa, a partir de allí son matrimonio. Si tuvieran que esperar hasta que se registrara el matrimonio o dependieran de la existencia del documento legal, que obvio tiene que existir en el momento, pero si luego se pierde, se quema, se lo llevan los espíritus malignos. Si eso llega a pasar, usted sigue siendo esposo y la mujer sigue siendo esposa hasta que la muerte los separe. Eso es importante que lo tengamos claro. Cuando la autoridad declara, automáticamente allí hay un matrimonio. Ahí recuerde que también está el tema de los que hacen estos matrimonios para poder quedarse en un país. Pues allí está la verdad de Dios sobre el asunto. La unión física, que es el tema de este punto, se da pues como resultado del matrimonio y no es lo que constituye el matrimonio. Alguien dice, mira, iban de camino en la luna de miel y se cayó el avión, o tuvieron un accidente y murieron los dos. No consumaron el matrimonio. No. No consumaron la unión sexual, pero el matrimonio está consumado desde que le declararon marido y mujer. De lo contrario, en el momento que entran en contacto sexual estarían en fornicación. Eso sería una contradicción. En doceavo y último lugar, ya que hemos destacado que hay matrimonios, o ya hemos destacado que hay matrimonios que no son aceptables para Dios y matrimonios que sí lo son cumpliendo sus requisitos. El matrimonio aceptable para Dios es un contrato, un pacto, un compromiso, idealmente que surge del amor y es perpetuado por el amor entre dos personas elegibles para aceptarse mutuamente como esposo y esposa de acuerdo con las leyes de Dios y las leyes del país hasta que la muerte los separe. En conclusión, en estos breves minutos, no tan breves, hemos buscado responder a la pregunta ¿qué es el matrimonio? Debe ser evidente que este es un estudio muy importante. Muchas cosas dependen de la respuesta correcta a la pregunta antes de que podamos abordar con éxito muchos problemas serios que surgen y antes de que podamos responder a muchas otras preguntas debemos saber en esta serie debemos saber qué es el matrimonio según la enseñanza de la Biblia. Es nuestra sincera esperanza y ferviente oración que este estudio nos permita tener una mejor comprensión del matrimonio, tal como Dios lo planeó y como Dios quiere que sea. Que nuestro Dios Todopoderoso le siga bendiciendo hoy y siempre.